Queremos encontrar la solución general a la ecuación diferencial dada. Por lo tanto, debemos ser capaces de reconocer que esta es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa que la ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí. Y debido a esto, podemos encontrar la solución general encontrando las soluciones a la ecuación característica dada a continuación. Observe que en este problema, tenemos 1 igual, b es igual a 4 y que es igual a 2. Y por lo tanto, la ecuación característica sería una r al cuadrado, o r al cuadrado, más 4r, más 2 es igual a 0. Y luego, en base a las soluciones a la ecuación característica, podemos determinar qué forma tomará la solución general. Y luego podemos encontrar esa solución usando las soluciones a esta ecuación característica. Pero observe cómo, en este caso, esto no es factorizable porque no hay factores de 2 positivos que se sumen a 4 positivos. Y por lo tanto, para encontrar las soluciones, tendremos que usar la fórmula cuadrática dada aquí. Entonces, tendríamos r es igual a negativo b, o negativo 4, más o menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Menos 4 veces a, que es 1, multiplicado por c, que es 2, todo dividido por 2 veces a o 2 veces 1. Sigamos adelante y simplifiquemos. Aquí vamos a tener 16 menos 8, eso será 8. Y dividido por 2. Y como 8 es igual a 4 por 2. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, tenemos 4 negativos, más o menos 2 raíz cuadrada 2, dividido por 2. Avancemos y dividamos esto en dos partes y luego simplifiquemos. Entonces tendremos 4 negativos divididos por 2, más o menos 2 raíz cuadrada 2 divididos por 2. Entonces r es igual a 2 negativos. Más o menos raíz cuadrada 2. Recuerde, esto representa dos soluciones. Entonces tenemos dos soluciones distintas, reales e irracionales para la ecuación característica. Podemos decir que r sub 1 es igual, digamos negativo 2 más raíz cuadrada 2. Y r sub 2 es igual a 2 negativos menos la raíz cuadrada 2. Ahora recuerde, los tipos de soluciones a la ecuación característica determinan la forma de la solución general. Entonces, para una revisión rápida. Si la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, como en nuestro caso, esta es la forma de la solución general. Entonces simplemente sustituiremos r sub 1 y r sub 2 en nuestra función. Si tuviéramos dos raíces iguales reales, esta sería la forma de la solución. Observe el factor extra de x en el segundo término. Y si la ecuación característica tenía soluciones complejas, usaríamos este formulario para la solución general. Volviendo a nuestro ejemplo. Vamos a utilizar este formulario aquí para nuestra solución. Entonces tenemos y de x es igual a una constante, que llamaremos e sub 1 veces, elevada a la potencia de r sub 1 veces x, que debería ser negativa 2 más raíz cuadrada 2 veces x, más e sub 2 veces e elevado a la potencia de r sub 2 veces x, que es negativo 2 menos raíz cuadrada 2, veces x. Entonces, esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada. Espero que hayas encontrado esto útil.